Banca del Parque Radio, en convenio con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, presenta La Banca del Parque con Marisol Garzón Forero, serie de programas para visibilizar la Colombia que no conocemos. Un encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasan la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasar. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasar. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Demasiado largo el camino sin nada que me entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. No necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar. A veces pareciera que los colombianos vivimos en un país donde los organismos de control, de defensa de los ciudadanos o de revisión de lo que se hacen en otros organismos no nos interesara. A veces desconocemos, ignoramos, no sabemos para qué sirven y sin embargo nuestros impuestos van a dar a todas esas entes gubernamentales que utilizan nuestros recursos, pero que a veces no sabemos cuándo están a nuestro servicio, en qué momento los debemos utilizar y cómo los tenemos que utilizar. Yo soy Marisol Garzón y cada día que me siento en esta banca del Parque Radio me siento más contenta de estar con ustedes. Y en este convenio que hacemos con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, hoy tenemos un tema bien interesante. Primero les voy a hablar de quiénes son nuestros invitados. Hoy nos acompaña una vez más, hace algún tiempo nos había acompañado acá en la banca el doctor Alberto Yepes Palacio. Él es abogado de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos y es el director del Observatorio de Derechos Humanos. Doctor Yepes, bienvenido a la banca del Parque. Hola Marisol y hola a los oyentes. También está con nosotros Juan David Romero del colectivo de abogados José Alvear Restrepo y está en el área de acciones públicas
es abogado. Juan David, bienvenido a la banca del parque. Hola Marisol, ¿qué tal? Y un saludo a todos los oyentes. Yo creo que brevemente, como es la primera vez que su merced se sienta en esta banca, cuéntenos su merced a qué se dedica y por qué está en este momento como abogado en el colectivo de abogados. Bueno, pues yo llevo algunos años laborando en el colectivo de abogados, en primer lugar como auxiliar jurídico desde el área penal y actualmente como abogado. Yo me gradué hace algunos meses de la Universidad Nacional de Colombia y ahora pues me dedico al área de acciones públicas. Me encuentro en este momento también cursando la especialización en Derecho Constitucional en la misma universidad y pues el tema también de la Defensoría y la Procuraduría General de la Nación como órganos de control, pues nos llama también desde un punto de vista constitucional aquí con todos ustedes. Bueno, muchas gracias, Juan David. Doctor Yepes, estamos en este momento próximos a la elección de integrantes de la Defensoría y la Procuraduría. Ya estaremos viendo por qué es importante conocer estas elecciones y por qué nosotros tenemos que opinar sobre ellas. Pero cuéntenos puntualmente qué es lo que hace la Procuraduría. La Procuraduría es el órgano principal del Ministerio Público. El Ministerio Público quiere decir que es como el ministerio que representa a los intereses del pueblo, de la sociedad, ante el Estado, ante todos los órganos del gobierno. Entonces, en ese sentido, lo que se espera del procurador es que sea el que defienda los intereses de la sociedad frente al Estado y frente a los poderes que puedan vulnerar los derechos de los ciudadanos. En ese sentido, tiene un papel especial en la defensa de los intereses comunes, de los intereses colectivos, como la defensa del medio ambiente, que no sea afectado por acciones u omisiones de funcionarios públicos o de las grandes empresas. También tiene que velar el procurador porque los funcionarios públicos cumplan sus funciones de manera diligente, sin negligencia, sin desgreño, que atiendan bien a los ciudadanos, que no maltraten a los ciudadanos que se acercan a las entidades públicas. También tiene la función de ejercer la vigilancia de la conducta de todos los que trabajan en el Estado, de todos los que desempeñan funciones públicas, incluidos los que son elegidos, como los alcaldes, los gobernadores, los concejales, diputados, y también ejerce el poder disciplinario, es decir, adelanta investigaciones cuando se cometen faltas disciplinarias por parte de agentes del Estado, funcionarios públicos, y también puede obviamente desvincular e imponer sanciones en estos procesos disciplinarios. También el procurador pues debe intervenir en los procesos que se lleven ante las autoridades judiciales, en los procesos judiciales o los procesos administrativos, cuando sea necesario, para defender que se cumpla la Constitución y la ley, para que se respete el patrimonio público y los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos. Y de todo esto pues debe informar anualmente al Congreso. El procurador entonces tiene que exigir también a los funcionarios públicos y a los particulares información sobre asuntos que puedan afectar el interés de los ciudadanos, y tiene pues las demás funciones que determine la ley. Evidentemente pues una de las funciones principales es el poder sancionatorio, el poder sancionar a los funcionarios que incurran en actos, por ejemplo, de corrupción. Es, digamos, el principal órgano de la lucha contra la corrupción de los agentes estatales, y cuando los funcionarios públicos ejercen los cargos públicos para aprovecharse ellos mismos, para tener un provecho patrimonial para ellos, para sus amigos, para sus propias familias, pues el procurador tiene que entrar a tomar funciones en esto. Y también el procurador debe buscar en esta defensa de los intereses de la sociedad que las leyes, que las reformas a la ley o a la Constitución, pues haya un concepto ante la Corte Constitucional para que los intereses de la sociedad y especialmente de los sectores más vulnerables, como los niños, las personas en situación de discapacidad, las minorías étnicas y en general los grupos que sufren discriminación, pues no vean desconocidos sus derechos cuando se hacen nuevas leyes o cuando se adoptan medidas por parte del Estado. En suma, el procurador lo que debe hacer es defender los intereses de la sociedad, es el defensor y promotor de la defensa de los derechos humanos, especialmente de los derechos colectivos, de los derechos comunes de la sociedad y el medio ambiente. Es una función muy importante en la sociedad. Doctor Yepes, ¿quién nombra al procurador y quién puede destituirlo? Pues el procurador es nombrado por el Senado de la República en plenaria de una terna. Esta terna es propuesta por candidatos de 3 entidades. Del Consejo de Estado, que propone uno de ellos, otro el presidente de la República y otro la Corte Suprema de Justicia. De estas 3 personas, pues el Senado se reúne y deberá escuchar cuáles son los criterios, los programas, las ideas con las que el procurador va a ejercer sus funciones, y deberá entonces proceder a elegirlo, obviamente en proceso en que lo ideal es que sean también escuchadas la sociedad
para que efectivamente pueda escogerse al mejor representante y el que mejor defienda los intereses del pueblo. ¿Y quién lo puede destituir? ¿Igualmente el Senado? Pues sería igualmente el órgano que lo nomina, sería el que tendría el fuero para estudiar las faltas disciplinarias del propio procurador. Pues no hemos tenido hasta ahora proceso, solamente se tuvo el caso que se dio con el señor Alejandro Ordóñez en su segunda reelección, pero no es común estos procesos de destitución del procurador. ¿Eso quiere decir que el ciudadano común no tiene nada que ver y lo elige el gobierno a su acomodo? No, lo elige el Senado, lo eligen los representantes del pueblo, que supuestamente pues son el Senado de la República, pero de una terna escogida por estas tres entidades, la Corte Suprema, el Consejo de Estado y el Presidente de la República, en la que obviamente debería haber una mujer, por lo menos una de las tres debería ser una mujer en la terna, ¿no? ¿Ha habido más posibilidades de que haya hombres que mujeres? Sí, generalmente este país de tradición machista pues ha tenido muy pocas oportunidades para que las mujeres ejerzan la representación de la sociedad, cosa pues que debería replantearse, porque pues nadie desconoce que tenemos excelentes juristas comprometidas con los intereses colectivos, con la defensa de los derechos humanos, y lo incomprensible es que siempre se haya considerado ahora que son los hombres quienes ejercen esta función de procuradores. ¿Qué poder tiene ese procurador? ¿Él puede destituir a alguien o solo puede denunciar? Claro, él puede pues primero recibir las denuncias de los ciudadanos por temas de corrupción, por temas de uso indebido de los recursos públicos, por violaciones a la ley o a la Constitución, por ejemplo, también contra miembros de la fuerza pública que cometan atropellos. Procuradores inclusive han llegado hasta la destitución de generales de la República por casos graves de violaciones de derechos humanos. Es decir, el procurador tiene un poder enorme, un poder gigantesco, y por eso los partidos que buscan monopolizar el poder buscan controlar la Procuraduría, porque es la manera de garantizar que puedan continuar con actos de corrupción, con actos indebidos en el manejo de los asuntos públicos y apropiándose inclusive de los recursos públicos. Los sectores más corruptos están interesados en tener una procuraduría de bolsillo, y por eso es tan importante en esta elección que efectivamente sea alguien independiente de los grupos políticos que hoy están controlando de manera monopolizada el poder político, no solamente en la presidencia de la República, sino en las mayorías en el Congreso o en la Fiscalía General de la Nación y la Contraloría, sino que en estos dos cargos que van a elegirse este año, que son la Procuraduría y la Defensoría, quieren también tener el control y el monopolio absoluto por parte de un solo partido político, que se llega al caso de que tanto el procurador como el defensor sean del mismo grupo político hoy en el gobierno, pues tendríamos prácticamente una dictadura de partido, lo que es obviamente el mayor peligro para la democracia, para el pluralismo y para la garantía que efectivamente haya independencia en la investigación de los actos de corrupción y los abusos contra los derechos humanos. Es el doctor Alberto Yepes Palacio, abogado de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, director del Observatorio de Derechos Humanos, que junto a Juan David Romero, abogado del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, se sientan con nosotros en la banca del parque. El momento que pinta melodías, que pone sonrisas en el rostro de la gente en la banca del parque. Ricardo bajó a la aldea estrenando amaneceres, silbando canciones frescas sin olvidar sus quehaceres. La aldea ese día nuevo salió el sol muy en silencio y dejó que el aire tibio regara bien los sucesos. Ay, 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 ay. Regara bien los sucesos. Regara bien los sucesos. Ricardo reunió a los hombres y les habló con despacio, palabras verdes de esperanza teñidas de sal y selva. Les dijo: la vida es nuestra, también es nuestra la tierra, y las palabras que traigo son semillas también nuestras. Ay, ay.
son semillas también nuestras. Ay, 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 son semillas también nuestras. La aldea ese día nuevo, amargo el sol al recuerdo, y sintió que el aire tibio se llenaba de sucesos. Un disparo cortó el viento con sed de sangre emboscada, y Ricardo dobló el cuerpo sin terminar la palabra. Ricardo murió ese día, hermano de hombre y semilla, murió mirando la vida que entre sus manos moría. Ay, 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 que entre sus manos moría. Ay, 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 Ricardo murió ese día. Ricardo murió ese día haciendo bien sus quehaceres, cayó sembrando semillas de nuevos amaneceres. La vida es nuestra, muy nuestra, también es nuestra la tierra, y las palabras que traigo son semillas también nuestras. Ay, 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 son semillas también nuestras. Ay, 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 son semillas también nuestras. Ay, 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 ay. Gracias por continuar con nosotros. Somos una radio online donde todos cabemos. Los audios de nuestros programas están en la plataforma de iVoox, IVX. Allí escriben Banca del Parque Radio o van a nuestra página bancadelparque.com y en la parte superior hay un botón naranja, le da doble clic y entra. Encuentra todos nuestros audios, utilícelos, compártalos, dele siempre los créditos a Banca del Parque Radio. Hoy sentados con el doctor Alberto Yepes Palacio. Él es abogado de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, director del Observatorio de Derechos Humanos, y Juan David Romero, del colectivo de abogados José Alvear Restrepo en el área de acciones públicas. Juan David, ¿qué es la Defensoría y qué papel juega? Conforme a lo que decía el doctor Alberto, la Defensoría también es un organismo que hace parte de lo que se denomina la Constitución Política como el Ministerio Público, una innovación que trajo la Constitución Política de 1991, aún a pesar de que la Procuraduría ya era un organismo de vieja data, pues en nuestro ordenamiento jurídico. ¿Por qué nace la Defensoría del Pueblo con el ordenamiento constitucional de 1991? Tiene que ver con toda esta amplia gama de derechos fundamentales y constitucionales que fueron consagrados en este documento y que exigían también de la institucionalidad, del ordenamiento, también de la estructura del Estado, una entidad que se encargase de la promoción y velar por el cumplimiento de los derechos fundamentales dentro del lenguaje constitucional, pero también de los derechos humanos dentro de un lenguaje universal en nuestro país, teniendo en cuenta pues por un lado toda esta amplia gama de derechos que también son una novedad dentro del ordenamiento constitucional colombiano y que también por otro lado la amplia gama de violencias contra los derechos fundamentales y los derechos humanos que en esa época se estaban dando en el país. Esa es la importancia también de la Defensoría, que no solo con la Procuraduría como organismos macro que están dentro de la estructura del Estado colombiano, sino también juegan un papel clave dentro de este entramado que se llama el Ministerio Público, las personerías municipales. Ellas son las que ejercen las veces de defensores del pueblo y de procuradores en terreno, en los municipios, y su función principal es la promoción y velar por el cumplimiento y la garantía de los derechos humanos. A diferencia de la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo no tiene ninguna función en términos de acudir a los jueces e intervenir en procesos judiciales. Solamente se encarga de interponer todas las acciones constitucionales que considere pertinentes, tutelas, acciones populares, acciones públicas de inconstitucionalidad. Ellos pueden también intervenir ante la Corte Constitucional para que seleccione los procesos de tutela que
la Corte Constitucional puede o no revisar y generar sentencias que constituyen precedente y que también generan órdenes a las demás entidades del poder público de nuestro país para que cumplan con su obligación de respetar y cumplir y garantizar los derechos humanos en todo el territorio colombiano. ¿Quién decide quién ocupa ese cargo y cuánto dura esa elección? El defensor del pueblo, así como el procurador general de la nación y también otros organismos que son denominados organismos de control, son elegidos indirectamente. Los elige, en el caso del defensor del pueblo, los elige la Cámara de Representantes de terna que presenta el presidente de la República para ello. Entonces es una elección mixta entre el legislativo, la Cámara Baja, que es la Cámara de Representantes, y el presidente de la República. Pero entonces es como contradictorio el que lo elija el presidente, y ¿a quién va a defender? ¿Los intereses del presidente o del pueblo? Exactamente, esa es una problemática que no solo sucede con la Defensoría del Pueblo, sino con los demás organismos de control, que prácticamente terminan siendo miembros del gabinete del presidente de turno que los nombra. Otra cosa también es que el defensor del pueblo tiene también un término de su mandato de 4 años. En este caso, el nuevo defensor del pueblo, que entraría pues a regir su mandato a partir del próximo 7 de agosto, también incidiría en el próximo gobierno. Es un sistema también de pesos y contrapesos que no tiene en cuenta realmente el pueblo y la democracia directa, así como pasa con todos los organismos del poder público en nuestro país. ¿Eso quiere decir que uno no puede postularse para ser defensor del pueblo? Bueno, sí, existen unos requisitos para ser defensor del pueblo que se encuentran en la Constitución Política. Básicamente los requisitos es ser abogado y tener más de 30 años y tener alguna especialidad en derecho constitucional preferiblemente. Esos son como en principio los requisitos constitucionales para ejercer este cargo. Sin embargo, también existe un cargo que se deja también de lado como en este entramado sobre el que hablamos del Ministerio Público y la defensa de los derechos humanos, que son los personeros municipales. Es un cargo invisible porque se ejerce en las entidades territoriales, en los municipios y en los distritos, pero que ejerce las mismas funciones de estos cargos que estamos mencionando. Y la forma de elección de estos personeros municipales es por concurso de méritos que organizan algunas universidades públicas, entre ellos la Escuela Superior de Administración Pública, y estas listas son pasadas a los consejos municipales para que finalmente sean elegidos. Estos personeros también ejercen una labor importante en cada entidad territorial que también debería ser analizada a la luz como esta estructura macro que estamos viendo. ¿Hay un defensor que luego nombra a otros defensores a nivel nacional, o es el defensor general, así como el procurador, y los otros quién los nombra? Esos son cargos, esas son defensorías delegadas. La estructura general de la Defensoría del Pueblo a nivel general son 4 direcciones nacionales: Dirección de Promoción y Divulgación de Derechos Humanos, que son los que hacen la tarea gruesa de la Defensoría del Pueblo. Hay una dirección que se encarga de atención y trámite de quejas, otra de recursos y acciones judiciales, y el Sistema Nacional de Defensoría Pública. Todas estas direcciones y defensorías delegadas son elegidas directamente por el defensor. Es una entidad que, si bien tiene algunos cargos de carrera administrativa como toda entidad pública, pues hay unos cargos directivos que son directamente nombrados por el representante de la entidad de turno. ¿El defensor lo podemos, el pueblo, destituir, o quién lo destituye si no cumple con su función? El cargo de defensor está sometido también al escrutinio en términos penales del fiscal general de la Nación, quien presenta una denuncia y abre una investigación en la Corte Suprema de Justicia, quien es la que finalmente juzga por los delitos que pueda cometer esta persona. En términos que se salgan de lo penal, pues ya estarían sometidos a los controles políticos que se ejercen en la Cámara donde es elegido esta persona, en este caso la Cámara de Representantes. Pero de manera directa, pues no hay una intervención ciudadana más que los procesos disciplinarios, los procesos que acabo de mencionar, y así como los procesos disciplinarios que se puedan ejercer por la Procuraduría General de la Nación, que ya pues tiene la función de observar el cumplimiento de los deberes disciplinarios de todos los servidores públicos en el país. Es Juan David Romero, del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que junto al doctor Alberto Yepes Palacio, abogado de la Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos y director del Observatorio de Derechos Humanos, se sientan con nosotros en la banca del parque. Una canción que nos acaricie el alma en la banca del parque.
sale loco de contento con su cargamento para la ciudad, ay, para la ciudad. Lleva en su pensamiento todo un mundo lleno de felicidad, ay, de felicidad. Piensa remediar la situación del hogar que es toda su ilusión, sí. Alegre el jibarito va pensando así, diciendo así, cantando así por el camino. Si yo vendo la carga, mi Dios querido, un traje a mi viejita voy a comparar. Alegre también su yegua va al presentir que su cantar es todo un himno de alegría. En eso le sorprende la luz del día. Y llegan al mercado en la ciudad. Pasa la mañana entera sin que nadie quiera su carga comparar. Ay, su carga comparar. Todo está desierto, el pueblo está muerto de necesidad, ay, de necesidad. Se oye este lamento por doquier. En mi desdichada Borinquen, sí. Y triste el jibarito va pensando así, diciendo así, llorando así por el camino. ¿Qué será de Borinquen, mi Dios querido? ¿Qué será de mis hijos y de mi hogar? Borinquen, la tierra del Edén, la que al cantar el gran Gautier llamó la perla de los mares. Ahora que tú te mueres con tus pesares, déjame que te cante yo también. Ustedes son muy amables por estar en Banca del Parque Radio, una radio online donde todos cabemos. Hoy, en este convenio que hacemos con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, se sienta con nosotros Juan David Romero. Él es abogado del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, y el doctor Alberto Yepes Palacio, que es abogado de la Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos, director del Observatorio de Derechos Humanos. Doctor Yepes, en esta elección que estaremos haciendo de defensor y de procurador, ¿por qué es importante, teniendo presente que este gobierno ha tenido a todos los funcionarios de bolsillo? Pues justamente creo que estamos en una situación en la cual la democracia en Colombia está en un grave peligro porque estamos bajo el control absoluto de todas las entidades del Estado
por un mismo partido político, por una sola coalición de gobierno, en la cual hay un personaje que ordena desde el trasfondo las decisiones que se toman en cada una de las instancias del Estado. No solamente desde la presidencia, con un presidente que fue puesto ahí por un partido político y que obedece al dueño de este partido, sino que otras entidades del Estado están bajo el completo control de este partido, específicamente el propio Congreso, que han logrado imponer las mayorías para gobernar por decreto, como hemos visto en esta epidemia. Tenemos una dictadura por Zoom, donde más de 200 decretos que en esta emergencia económica y social se han tomado, no han contado con el control del Congreso, porque el partido político al que pertenece el presidente ha impedido que se reúna el Congreso, que haga sesiones presenciales, y ha renunciado a su función de fiscalización, y los decretos se han tomado por asuntos muy distintos al tema de la epidemia y se han aprovechado para impulsar la agenda económica y social que el gobierno tenía dificultades para impulsar por las movilizaciones sociales que se venían desde el mes de noviembre. Entonces, en este acuerdo entre el Congreso y la Presidencia se ha venido gobernando por decreto y los órganos de control no están funcionando adecuadamente, tampoco la Fiscalía. Es decir, grandes procesos en la Fiscalía, que está también hoy bajo una persona del que hizo campaña por el actual presidente, que fue su amigo, que trabajó por el Centro Democrático para la elección del presidente, se ha dedicado a perseguir a los adversarios de su partido político y a omitir y garantizar la impunidad en los procesos que implican a los altos funcionarios del gobierno, como la ñeñe política, como todo lo que tiene que ver con las investigaciones de corrupción y compra de votos, Chirajara, Odebrecht, todos estos procesos que están quietos en la Fiscalía, y eso lo que demuestra es el gran peligro de que un solo partido tenga el control absoluto del Estado, de los órganos judiciales, del Congreso, de los órganos de control. Por eso se requiere que en esta ocasión la Procuraduría y la Defensoría estén en órganos distintos a los del partido de gobierno para garantizar un mínimo de pluralismo y un mínimo de independencia en el control y de autonomía en la fiscalización de los asuntos del Estado, para que por lo menos, digamos, si no hay investigaciones penales, por lo menos haya un control disciplinario y un control a la conducta de los funcionarios de un propio partido que quisieran tener el control de todas las entidades para tapar los asuntos mal hechos, para tapar la corrupción que ha venido siendo denunciada de manera creciente y los abusos graves a los derechos humanos que tampoco están siendo investigados. Pero nosotros como ciudadanos tendríamos algún chance de poder decir no estamos de acuerdo con eso que están proponiendo. Pues tendríamos inicialmente, cuando se abran a partir del 30 de junio las observaciones para los candidatos que tendrá la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, hacer observaciones y objeciones a los candidatos que se hayan inscrito y que hayan sido seleccionados para competir. Esa sería una primera función de control. Lo otro es una movilización fuerte para impedir que los dos últimos cargos que quedan fuera del control del Centro Democrático y del Partido de Gobierno vayan a terminar pues justamente en manos de una coalición que monopoliza de manera hegemónica el control político. Pero todo depende también de la capacidad que tenga el Senado para considerar criterios pluralistas en la elección del procurador y la Cámara de Representantes para que tenga también criterios de permitirle a partidos distintos al partido de gobierno, por lo menos tener espacios en los mecanismos de control que requiere una democracia para funcionar. Gracias, doctor Yepes. Juan David, igualmente, ¿qué importancia tiene esta elección en este momento coyuntural de nuestro país? Bueno, pues yo también concuerdo con lo que dice Alberto frente a ese grave riesgo de cooptación que tienen estas dos instituciones por parte de la oficialidad del partido de gobierno, que como hemos visto a lo largo de estos casi 2 años de gobierno, pues se ha dedicado a poner en los altos cargos pues a funcionarios de dudosa legitimidad. Sin embargo, a diferencia del Procurador General de la Nación, que lo elige el Senado de la República con ternas no solo de la Presidencia, sino de las altas cortes, la Defensoría del Pueblo solamente está ternada por el Presidente de la República. Algo que pasa con cargos como por ejemplo el fiscal general de la Nación. Ahí pues no hay otras opciones de elección más que las que impone el presidente de turno, en este caso pues un presidente de un gobierno de abierta extrema derecha que ha negado graves violaciones a derechos humanos o las ha minimizado en la mayoría de los casos, y pues justamente la Defensoría del Pueblo se ha encargado de eso. En los últimos años el organismo se ha encargado de una ardua labor de
documentación acerca de graves violaciones a derechos humanos en los territorios donde el Estado tiene poco acceso. También se ha dedicado pues en sus informes anuales que se presentan ante el Congreso a dar cuenta también de las graves vulneraciones y los incumplimientos a los acuerdos de paz, y pues el grave riesgo es que todas esas labores de denuncia también como de oposición a una postura gubernamental clara como la que hemos tenido con el actual gobierno, pues se pierdan. Es algo que la única manera de solucionarlo, así como ha pasado también como con todas estas labores políticas que en su momento sacaron al fiscal general de la nación, es una constante labor de veeduría acerca de quiénes son esos funcionarios que se presentan para la elección de estos cargos, una fuerte movilización social en contra de cómo estos funcionarios van en lo sucesivo a dirigir estos cargos, porque igual también una de las particularidades, por ejemplo, de la Defensoría del Pueblo es que puede ser un lugar también donde se ejerza una oposición en el gobierno entrante, teniendo en cuenta que su periodo se solapa entre dos gobiernos. Entonces hay muchas cosas también que analizar ahí. Es decir, él está entre el gobierno que sale y el que entra. Exactamente, su periodo inicia ahorita el 7 de agosto del 2020, justamente cuando el actual gobierno cumple la mitad de su mandato. Entonces está entre el mandato actual y el mandato que vendría, así como el actual fiscal general de la nación. Son cargos también que se pueden posicionar a futuro dependiendo del panorama electoral. Es Juan David Romero, abogado del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que junto al doctor Alberto Yepes Palacio, abogado de la Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos y director del Observatorio de Derechos Humanos, se sientan con nosotros en la banca del parque. Y del baúl de los recuerdos, las canciones inolvidables suenan en la banca del parque. Hace más de 5 siglos que los vagos del gobierno arribaron del infierno en los barcos de un pirata, con lepra, curas y ratas a llevarse sin pagar oro, plata y reficar, agua, tierra, pan y leche, y a lavar con Odebreche las lucas en Panamá, que los mantenga su madre patria. Su madre patria, que los mantenga su madre patria. Su madre patria, su madre patria. Su madre patria, su reverenda madre. Su madre patria. Estos son los requisitos para ser multimillonario. Pague el mínimo salario al que necesite un puesto, evada todos los impuestos y apoye su candidato pa' que agilice el contrato. Dele coima al enemigo, cianuro dele al testigo y dele cuota al paraco, que los mantenga su madre patria. Su madre patria, que los mantenga su madre patria. Su madre patria y su madre patria. Su madre patria, su reverenda madre. Su madre patria. ¡Sargento Angulo! ¡Sáquemelo tantito! En la casa de Nariño secuestraron al Estado. No quieren estudiantado ni universidades públicas. Se rascan las partes públicas con la plata de la gente. Y a sus hijos delincuentes los meten a las privadas. No estudian ni aprenden nada, pero van pa' presidentes. Que los mantenga su madre patria. Su madre patria, que los mantenga su madre patria. Su madre patria, su reverenda madre. Su madre patria, que los mantenga su madre. Su madre patria. Vengo con este merengue pa' decirle al policía que cante esa melodía, que se aprendan los pregones contra sus viles patrones, que al pueblo tienen amargo y ayuden a echar en barco a liberales, godos, perros, curas, lepras y banqueros, reinas, pastores y narcos, que los mantenga su madre patria, que los mantenga su madre. Su madre patria, su reverenda madre. Su madre patria, que los mantenga su madre patria. Su madre patria. Continuamos en Banca del Parque Radio, una radio online donde todos cabemos, agradeciéndoles siempre su presencia y que ojalá compartan con otros toda esta información que es muy necesaria para nosotros los ciudadanos. Hoy sentados con Juan David Romero, del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, y el doctor Alberto Yepes Palacio, que es abogado de la Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos y director del Observatorio de Derechos Humanos. Doctor Yepes, concretamente las organizaciones sociales, ¿qué van a realizar, qué van a
hacer teniendo presente que estamos en medio de esta pandemia, que no podemos salir como antes lo hacíamos con la misma tranquilidad a salir a las calles a protestar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué están preparando ustedes para poder nosotros como ciudadanos sumarnos y a su vez cómo nos sumamos para esas elecciones de defensor y de procurador? Ante todo, estamos pensando en una campaña para llamar la atención a la ciudadanía sobre la importancia de lo que se juega con esta elección de defensor y con la elección de procurador o procuradora, porque no es de poca monta lo que se viene si permitimos que con la elección de estos dos funcionarios se complete el control hegemónico por parte de un solo partido político de todas las instancias del Estado, incluidas las únicas que pueden ejercer algún control sobre la conducta disciplinaria y el control a la corrupción por parte de quienes ejercen las funciones de gobierno. En ese sentido, estamos pensando en la elaboración de unos criterios para la elección tanto del defensor como del procurador general de la Nación, criterios que efectivamente reflejen la naturaleza de lo que quisieron los constituyentes, es decir, que sea un verdadero ministerio de la sociedad, que sea el ministerio moral, que sean personas que inspiren profunda confianza por sus valores éticos, por su compromiso con la moralidad, por su destacada trayectoria con la defensa de los derechos humanos, por su compromiso con la salida negociada al conflicto armado, por su decidido apoyo al proceso de paz, que sea una persona que efectivamente no polarice, que no haya tenido antecedentes penales y disciplinarios, que se considere dentro de la terna la participación de mujeres de manera equitativa, que sean personas con altos criterios éticos y morales en sus actuaciones, que no representen directamente a vocerías de partidos políticos, aunque puedan tener militancia en partidos políticos que lo hagan a título individual, pero que no sean representantes de partidos políticos y sobre todo, en la medida de lo posible, que no sean funcionarios de la propia coalición de gobierno para evitar la consolidación de un régimen totalitario y el unanimismo que significa que un solo partido político se haga al control de todos los cargos en el Estado, tanto en el Ejecutivo, en el Legislativo, en el Judicial, como en los órganos de control y en la propia Defensoría y la Procuraduría. Esto sería lo peor que nos pudiera pasar, y entender que en esto está en juego también la lucha contra la corrupción y la posibilidad de no dejar en la impunidad todos estos graves casos de corrupción que se han venido denunciando, de corrupción electoral, de compra de votos, de corrupción en los grandes casos donde se han robado billones y billones de pesos, como en Reficar, como en Hidroituango, con la compra de funcionarios públicos y la contratación amañada, como en el tema de Odebrecht, el tema de la ñeñe política, el tema de las graves violaciones de los derechos humanos, el tema de las ejecuciones extrajudiciales que continúan todavía en la impunidad. Es decir, es mucho lo que se juega, y por eso entonces buscamos que además de estos criterios se los apropie la ciudadanía, los haga valer, y que el propio presidente de la República consulte también a las organizaciones sociales, a las universidades, a los colegios de abogados, para que haya un pluralismo y no sea una imposición de su partido político y especialmente del jefe de este partido político con la pretensión de controlar todo eso. Aparte de eso, llamamos también a que los ciudadanos hagan observaciones a las listas que se presenten tanto en la Corte Suprema de Justicia como en el Consejo de Estado, que haya debates abiertos en el Senado cuando presenten sus programas los candidatos a la Procuraduría, y debates en la Cámara de Representantes cuando presenten los candidatos a la Defensoría del Pueblo, para que los ciudadanos puedan formular preguntas, hacer objeciones, presentar ideas, cuestionar los antecedentes también de estas personas. Es importante que tanto el candidato como a procurador como a defensor sean personas que hayan demostrado decidida independencia frente a los poderes políticos, específicamente frente al presidente de la República y al partido de gobierno. Fundamentalmente, si se trata de cargos que van a ejercer la defensa de la sociedad, la defensa de los sectores que sufren discriminación, la defensa de los sectores minoritarios, la defensa de los sectores que sufren atropello, es necesario que tengan toda la independencia y toda la trayectoria de tener el carácter suficiente para ejercer esta defensa. Entonces creemos que es importante que la sociedad se involucre en esta discusión, que no dejemos que esto sea solamente una decisión de los partidos políticos y de quienes decidan en el Congreso de la República, sino que sea una decisión que involucre y que implique a toda la ciudadanía, para presionar que quienes lleguen a estos cargos sean las mejores personas, con la mejor preparación, con la mayor independencia, con un fuerte carácter y con un compromiso firme con la defensa de la paz, de la solución política de los conflictos y con los derechos humanos, para que todos nos sintamos bien representados tanto en la Defensoría como en la Procuraduría. Doctor Yepes, sin querer negar
todo eso que ustedes pretenden hacer y sin querer ser pesimista, teniendo presente que este gobierno ha hecho lo que se le da la gana con nosotros y lo que menos le importa es lo que a nosotros nos preocupe o nuestro bienestar, ¿usted cree que vamos a poder tener alguna incidencia en esas elecciones? Yo creo que finalmente los gobiernos hacen lo que los ciudadanos les permiten que hagan. Hay que utilizar los canales que se tienen en el Congreso. Hay una bancada de congresistas favorable a la paz, a los derechos humanos, que pudiera jugar un papel importante y que tendría un papel de control a las pretensiones del gobierno de imponer un procurador de bolsillo o un defensor de bolsillo, que seguramente sea lo que quiera hacer. Pero si los candidatos no satisfacen estos criterios de independencia, de imparcialidad, de carácter firme y de trayectoria de defensa de derechos y de compromiso con la paz, creo que nos quedan otros escenarios como las protestas, no solamente en las redes sociales, sino también las acciones ciudadanas en las calles, con las debidas precauciones de bioseguridad. Creo que los ciudadanos tenemos que de nuevo retomar el compromiso civil con que la conformación de las autoridades públicas no desconozca el querer del pueblo y no desconozca que quienes van a asumir responsabilidades tan importantes en la defensa de los derechos humanos, en la defensa de los intereses colectivos, pues sean personas que sean efectivamente comprometidas con estos derechos y con estos intereses colectivos. Creo que solamente en la medida en que los ciudadanos tengan conciencia de la importancia de estos cargos y obliguen al Estado con acciones de calle, con acciones de presión, con acciones de movilización, el gobierno pues se verá obligado a respetar la voluntad popular expresada en ese tipo de presiones y movilizaciones, pero solamente a condición de que los ciudadanos avancen en estos niveles de exigibilidad, de organización y de presión, para que la representación no sea otorgada a los partidos que quieren monopolizar a su amaño la representación política en estos dos importantes cargos. Es el doctor Alberto Yepes Palacio, abogado de la Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos, director del Observatorio de Derechos Humanos, que junto a Juan David Romero, el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, se sientan con nosotros en la banca del parque. El momento que pinta melodías, que pone sonrisas en el rostro de la gente en la banca del parque. Último llamado al cambio. En tiempos de pandemia, nuestros derechos humanos son más vigentes que nunca.
La pandemia del COVID-19 ha dejado al descubierto la pandemia de la desigualdad. Las medidas de aislamiento preventivo y distanciamiento social nos hablan de los abismos económicos que nos hacen preguntarnos ¿a dónde irán a aislarse los habitantes de calle? ¿Cómo se sostendrán económicamente quienes consiguen su sustento a diario? ¿Qué pasa con las pequeñas y medianas empresas que derivan sus ingresos de las ventas diarias o semanales? Algunos gobiernos han entendido esta emergencia sanitaria también como una emergencia económica y social, que no se puede superar sin medidas de choque. Francia, por ejemplo, anunció un fondo de solidaridad para ayudar a los pequeños y medianos empresarios y el aplazamiento de los cargos sociales y fiscales, además de un respaldo del Estado de 300.000 millones de euros para los préstamos bancarios contraídos. Ninguna empresa será abandonada al riesgo de quiebra, dijo el presidente francés Emmanuel Macron. Italia, por su parte, decretó suspender el pago de impuestos e hipotecas para aliviar la presión sobre las pequeñas empresas y los hogares, mientras que Estados Unidos destinó $100.000 millones para pruebas médicas y licencias remuneradas, aunque el Congreso de ese país estimó que las ayudas debían haber sido de $1.3 billones para suplir las necesidades reales de la población. En Colombia, los primeros anuncios del gobierno Duque fueron el apoyo a las empresas de turismo con líneas de crédito para contrarrestar los impactos del virus en este sector. Posteriormente, el Banco de la República puso a disposición de las entidades financieras 17.1 billones de pesos, $4.4 millones. Es decir, optó por darle el dinero a los bancos para que cubran sus obligaciones o presten con intereses, en lugar de dárselo a las personas a través de salud o cualquier otro gasto esencial en estos momentos. Propuestas desconcertantes en medio de las reflexiones que llaman a volver al gasto social. Días después, ya con la pandemia extendida por falta de medidas eficaces y oportunas, el presidente Duque anunció una inversión de 14.8 billones de pesos, $3.600 millones, para el sistema de salud y para los beneficiarios de los programas Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Adulto Mayor. La Alcaldía Mayor de Bogotá, por su parte, ha anunciado la entrega de bonos canjeables por bienes y servicios y subsidios en especie. Todas estas medidas resultan insuficientes para enfrentar una cuarentena ante la enorme deuda social que hoy cobra la salud y la vida de los más pobres. Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, el empleo informal es de 48.2%, casi la mitad de la población en edad de trabajar, y la pobreza multidimensional del 19.6% del total de la población, es decir, que la padecen alrededor de 9.5 millones de personas según datos oficiales. La pobreza multidimensional es aquella asociada no solo a la falta de ingresos, sino a la falta de acceso a la salud, a la educación, la alimentación y la vivienda digna. En el sentido contrario, las medidas más graves ante la pandemia ha sido la expedición de la resolución 0803, que abre la puerta a despidos colectivos por suspensión total o parcial de actividades en los próximos días, o la propuesta de refinanciación que solo postergan y agravan la situación de quienes tienen deudas con el sistema financiero. Ante esta realidad, personas y organizaciones, partidos de izquierda y progresistas, líderes políticos y sociales han insistido en exigir que el Estado garantice las condiciones económicas para la cuarentena y que trace verdaderas y duraderas políticas sociales que impidan que desde un simple aguacero hasta un desastre natural o una nueva enfermedad se conviertan una y otra vez en catástrofes. El periódico Desde Abajo, medio de comunicación alternativa, la sintetizó en un pliego reivindicativo de urgencia con propuestas que incluyen servicios públicos gratuitos para los próximos 6 meses, mercado mensual para estratos 1, 2 y 3, congelamiento de las deudas en el campo y la ciudad, anulación de las medidas de desahucio o remates de viviendas, políticas de atención en salud domiciliaria, red de mercadeo pública para evitar acaparamiento y especulación, ampliación de comedores comunitarios, proyecto educativo público con inclusión digital, internet gratuito y rescate de la televisión pública. Medidas apenas justas para superar la brecha social que amenaza la supervivencia de las mayorías, con o sin coronavirus. Último llamado al cambio. En tiempos de pandemia, nuestros derechos humanos son más vigentes que nunca. Banca del Parque Radio.
Doctor Yepes, ¿qué tarea nos deja? La tarea para los oyentes sería buscar en la Constitución, entre los artículos 277 y 282, las funciones y todas las atribuciones y facultades que tendría tanto el procurador como el defensor del pueblo, y divulgar en las redes sociales entre todos nuestros familiares, entre todos nuestros contactos, la importancia de tener un procurador para la paz y un defensor para la paz y para los derechos humanos, porque es lo que nos merecemos. Divulgar entonces entre todos nuestros contactos y todos nuestros familiares el mensaje de que nos merecemos un procurador para la paz, un defensor para los derechos humanos, con independencia y con carácter para que nos defienda a todos los colombianos y las colombianas. Doctor Yepes, gracias por estar en Banca del Parque Radio. Bueno, ustedes. Juan David, ¿qué tarea nos deja? Bueno, yo dejaría algunas tareas varias. En primer lugar, revisar la Constitución, no solo lo que tiene que ver con estas funciones de estos organismos de control, sino también en nuestros propios derechos. Hacer un énfasis en recordar cuáles son los derechos de todo ciudadano constitucionales, porque el ejercicio de estos derechos es, en primer lugar, pues una facultad que tenemos todos. Si nosotros no ejercemos nuestros derechos y no conocemos, no tenemos plena conciencia de ello, pues nadie, ninguna institución, así como estas que pues ya hemos indicado también tanto sus funciones como sus falencias políticas, nos va a garantizar nuestros derechos más que nosotros mismos. Y en segundo lugar, acudir a los personeros municipales. Estas figuras son olvidadas, son como relegadas a un segundo plano en los ordenamientos municipales, y son figuras también de importancia, trascendentales. De alguna manera su elección también tiene algunos visos en lo que tiene que ver con los méritos para llegar a estos cargos, y que pues ejerce una labor directa en cada circunscripción de una manera, pues un control local del ejercicio del poder. Acudir a los personeros, insistir, también presentar peticiones, tener un diálogo directo con estos personeros que son como algo así como los representantes del Ministerio Público en terreno. Juan David, gracias por estar con nosotros. Igualmente, muchas gracias a ustedes por invitarnos a este programa. Es Juan David Romero, abogado del área de Acciones Públicas del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que junto al doctor Alberto Yepes Palacio, abogado de la Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos y director del Observatorio de Derechos Humanos, se sentaron con nosotros en la Banca del Parque. Y yo soy Marisol Garzón. Los dejo con toda la programación de Banca del Parque Radio Online, donde todos cabemos. Ahora la Banca del Parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.